Empezamos, si queréis. Buen día a tothom, buenos días a todo el mundo. Hoy en la sesión de la plataforma de formación de diagnóstico por imagen tenemos a Eva Jiménez Comet, que es R2 del Hospital Dr. Josep Trueta. Nos va a hacer una presentación sobre el manejo de la axila en la patología de mamaria. Cuando quieras, Eva. Vale, pues comparto pantalla. Vale, ¿se ve bien? Sí, Perfecto. estupendo. Bien, perfecto. Vale, pues yo soy Eva Jiménez, residente de segundo año de radiodiagnóstico en el Trueta de Girona, y hoy voy a hablar de la valoración axilar en pacientes con cáncer de mama. Los objetivos de esta presentación van a ser conocer la utilidad de las pruebas de imagen en el manejo multidisciplinar de las pacientes con cáncer de mama. Voy a describir los hallazgos radiológicos de sospecha que van a ser sugestivos de afectación ganglionar metastática. Quiero dar pinceladas para poder entender el papel del estudio ecográfico axilar, tanto en la estadificación ganglionar inicial como en el contexto de la neoadjuvancia. Y por último, saber qué pacientes se van a beneficiar de un marcaje axilar. Como introducción, tenemos que saber que los ganglios linfáticos axilares van a ser el sitio inicial más común de diseminación metastática, que esta extensión de la afectación ganglionar va a ser el principal factor pronóstico en las pacientes con cáncer de mama. Lo que tenemos que conocer es que tradicionalmente la cirugía, es decir, la linfadenectomía axilar, era el estándar de referencia que nos proporcionaba la información sobre el estadiaje ganglionar, pero esto generaba una alta morbilidad a las pacientes. Y ahora lo que está ganando peso es la terapia neoadyuvante sistémica, que lo que consigue es reducir el volumen tumoral y poder ofrecer a estas pacientes un manejo quirúrgico más conservador. Es decir, estamos pasando de la linfadenectomía axilar a la biopsia selectiva del ganglio centinela. Y el papel que tenemos los radiólogos es que las pruebas de imagen van a tener un rol muy importante en la estadificación ganglionar inicial, ya que va a permitir decidir qué abordaje terapéutico se va a seguir. Todo esto tiene un manejo multidisciplinar, pero el papel del radiólogo es muy importante en esta decisión. Y por otro lado, en el contexto de la neoadyuvancia, que como ya he dicho, ha ganado peso estos últimos años, las pruebas radiológicas nos van a permitir realizar un seguimiento de estas pacientes, valorando la respuesta in vivo de los fármacos, y nos va a permitir determinar qué tipo de técnica quirúrgica se les va a poder ofrecer a estas pacientes en función de la respuesta que tengan. Para entender este cambio de paradigma, tenemos que hacer un recordatorio del drenaje linfático mamario, que tiene una gran importancia en la diseminación tumoral del cáncer de mama. La mayor parte de este drenaje va a dirigirse a los ganglios linfáticos axilares y la parte restante se va a ir a la mamaria interna. Entonces, antes lo que se hacía era linfadenectomía radical. Se tendía a hacer pues, una mastectomía radical y quitaban todo el tejido linfograso axilar. Y ahora lo que hacen es una tumerectomía, se tiende a hacer cirugías más conservadoras de la mama y biopsiamos únicamente el ganglio centinela. Esta técnica diagnóstica en lo que se basa es que el drenaje linfático en la mama es ordenado. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a biopsiar la primera estación ganglionar que recibe el drenaje tumoral, que va a ser el ganglio centinela. Los pacientes que no tengan afectado este ganglio se les va a poder ofrecer pues una cirugía más conservadora y no vamos a tener que vaciar toda la axila, que esto generaba mucha morbilidad. El papel del radiólogo en las distintas etapas, como ya hemos resumido un poquito, va a ser en el estadiaje ganglionar inicial, que es, lo que vamos a permitir es diferenciar entre las pacientes que tengan una afectación ganglionar limitada y las pacientes que tengan una afectación ganglionar extensa. A las pacientes con una afectación limitada se les va a poder ofrecer este tratamiento esta técnica diagnóstica de la biopsia selectiva del ganglio centinela. En cambio, las que tengan una afectación extensa generalmente irán a neoadyuvancia. En el contexto de la neoadyuvancia, como ya he dicho, los radiólogos vamos a poder seguir estas pacientes e ir viendo la respuesta patológica de estos ganglios y si tienen una buena respuesta, vamos a poder ofrecer a las pacientes la disección axilar dirigida. En cambio, si tienen una mala respuesta, pues irán a linfadenectomía axilar.
Es importante ver que tenemos un papel en todo el seguimiento de estas pacientes. Por lo que hace a la valoración axilar radiológica, tenemos que saber que la exploración empieza pues, con una exploración física y después la prueba que realizamos es una ecografía axilar, que esta prueba de imagen es la técnica diagnóstica de elección. Tiene una elevada sensibilidad si nos fijamos en el tamaño de los ganglios y una elevada especificidad por lo que hace a la morfología de los ganglios. Como ya veremos más adelante, todos los ganglios que presenten un aspecto sospechoso van a tener que ser biopsiados y esto aumenta el valor predictivo positivo al 100%. Lo que nos permite la ecografía es poder valorar todas las áreas ganglionares regionales, mientras que con la cirugía, con la linfadenectomía, al final lo que vaciaban eran los niveles 1 y 2 de Berg. Y con la ecografía pues podemos ya valorarlos todos. Es importante recordar que ninguna prueba de imagen permite descartar del todo la existencia de metástasis, ya que no tienen la sensibilidad suficiente para hacerlo. Es por eso que si vemos mucha afectación ganglionar, tenemos que completar la información ecográfica con otras pruebas, como es la resonancia, que nos va a servir mucho para explorar el territorio de la mamaria interna, o el PET-TAC, que al final este se va a usar pues, para ver toda la extensión sistémica del cáncer de mama. Como ya he dicho, lo voy a enfocar más a residentes, entonces lo que tenemos que conocer es la apariencia ganglionar normal. Es muy importante que sepamos que los ganglios van a tener, cuando sean normales, evidentemente, van a tener una morfología oval o reniforme. Van a tener un hilio graso central conservado y la cortical tiene que ser delgada. Puede ser casi imperceptible o debe tener menos o igual de 3 milímetros. Y el eje largo va a tener que ser más largo que el eje corto. Voy a explicar un poquito cómo se ven los ganglios normales en las distintas pruebas de imagen. En la mamografía los podemos ver pues, en la proyección oblicua medio-lateral, que nos va a proporcionar una visión limitada de la axila, y lo que vamos a ver van a ser nódulos lobulados, bien delimitados, que van a tener una baja densidad y que van a tener el hilio graso central conservado y la cortical fina. Estos normalmente se van a localizar en la cola axilar. En la ecografía, que como ya hemos dicho va a ser la prueba de elección para valorar la axila, los ganglios van a mantener las mismas características. Van a tener una morfología oval, una cortical que va a ser casi imperceptible o delgada, es decir, que no llega a 3 milímetros y se va a ver ligeramente hipocoica. Van a estar bien delimitados y van a tener esta zona hiperecoica central que va a ser el hilio graso. En la reso, dar unas pinceladas, porque ahora se ha demostrado que no es inferior a la ecografía, pero igualmente la reservamos para evaluar la extensión tumoral y en la valoración del tratamiento post-neoadyuvancia. Lo que nos permite la resonancia es una visión más global de la axila, nos permite comparar también con la contralateral y es una prueba más objetiva, ya que la eco, una de las limitaciones que tiene es que es más operador dependiente. Las secuencias más sensibles van a ser el T1 y la difusión, y el T2 va a ser muy específico. Las características de los ganglios van a ser las mismas que con otras pruebas. Van a tener una forma oval, una cortical delgada y lo más importante es ver que mantiene el hilio graso central. Entonces, ¿cuándo debemos preocuparnos? Una vez ya tenemos en mente cómo es la apariencia normal de un ganglio linfático, tenemos que saber cuándo tenemos que sospechar e ir a biopsiar estos. Lo que pasa con estos ganglios es que las células tumorales entran por el canal linfático aferente y se van a ir a depositar a la cortical de estos ganglios, por lo que la van a ir engrosando y el ganglio se va a ir desestructurando. El hilio graso va a ser desplazado o completamente reemplazado. En esta paciente, por ejemplo, vemos que tiene unos ganglios que no se parecen para nada a los ganglios linfáticos que hemos explicado. Tiene una cortical muy gruesa, el hilio graso se está desplazando o en algunos incluso ya ni tienen hilio graso. Como ya hemos dicho, la cortical se va a ir engrosando y se va a ir desestructurando. Por tanto, existe todo un espectro de variabilidad en la apariencia ganglionar. Empezamos con el ganglio que es claramente benigno, que es el que va a tener una cortical casi imperceptible, el hilio graso conservado.
este va a ser benigno con un valor predictivo negativo del 100%. No tenemos que preocuparnos. Después la cortical se va a ir engrosando, pero si la vemos delgada, que no llegue a los 3 milímetros, tampoco debemos preocuparnos, ya que estos ganglios van a ser benignos. Cuando las células tumorales se van depositando en la cortical, esta ya se va engrosando y empieza a engrosarse pues, de una manera simétrica difusa. Esta ya tiene más de 3 milímetros, el hilio graso aún está preservado, por lo tanto, estos ganglios pueden ser malignos, pero también suelen ser benignos. Esta es la típica apariencia que se ve en adenopatías reactivas. Por ejemplo, después de la vacuna del COVID veíamos este tipo de ganglios en muchos pacientes. Después vamos a encontrar engrosamientos corticales lobulados, que estos ya empiezan a desplazar el hilio graso. Estos también pueden ser benignos o malignos, pero ya nos van a preocupar un poquito más. Tenemos ya después engrosamientos corticales focales que ya desplazan el hilio graso y esto ya nos tiene que preocupar, los ganglios suelen ser malignos y aquí ya tendremos que ir a biopsiar. Y por último, podemos ver también masas hipocoicas con ausencia del hilio graso y estos ganglios ya normalmente son malignos. Vamos a tener que biopsiarlos igualmente, pero estos ya nos deben preocupar mucho, ya que la ausencia del hilio graso es el hallazgo más específico de malignidad. Tenemos que saber que existen dos clasificaciones morfológicas, que estas lo que hacen es clasificar objetivamente la apariencia variable de estos ganglios y su correspondiente probabilidad de malignizar. Ya que hemos visto que hay todo un espectro, es importante que tengamos una manera objetiva para poder identificarlos. Estas clasificaciones se basan en la relación entre la cortical y el hilio graso. Tenemos la clasificación de Betti, que los divide en 6 tipos. Cuanto mayor sea el número, más patológico, bueno, más probabilidad de malignidad. Y la de Amonkar, que es la clasificación más actual y es la que en el Trueta, por ejemplo, es la que usamos. Existen estos tipos. Tenemos el UN2, que es el ganglio de morfología normal, los ganglios indeterminados, que tengan una cortical engrosada pero de manera uniforme, los que ya son sospechosos, con engrosamientos corticales focales, y los ganglios que ya son malignos, que son redondos, con ausencia de hilio graso, que estos ya tienen una alta sospecha metastática. Tenemos que saber que existen otros hallazgos que también nos deben hacer sospechar, como es, por ejemplo, la morfología redonda que ya hemos comentado, los márgenes indefinidos, que estos van a traducir afectación extranodal, y después tenemos la presencia de flujo periférico, es decir, que no esté en el hilio, sino que esté en la cortical del ganglio. Vemos también en la morfología que se va a traducir como nódulos de alta densidad y que tengan también pues, márgenes indefinidos o espiculados o la presencia de microcalcificaciones intraganglionares. Otros hallazgos que podemos ver, por ejemplo, con el PET-TAC es la afectación de la grasa extranodal o, por ejemplo, la presencia de realce capsular irregular. Que todo esto va a traducir un peor pronóstico, ya que traduce afectación extranodal. Como resumen de los hallazgos sospechosos, tenemos el engrosamiento cortical de más de 3 milímetros, la pérdida parcial o completa del hilio graso y un poquito pues todo lo que hemos ido comentando. La presencia de morfología redonda, que el eje corto sea mayor que el largo, la presencia de Doppler anómala, es decir, que esté en la periferia, márgenes indefinidos, microcalcificaciones o el edema perinodal en la resonancia. Entonces, es importante saber y lo que nos tenemos que quedar en mente, que ante cualquier hallazgo sospechoso debemos realizar punción, aspiración con aguja fina o biopsia, por la posibilidad de falsos positivos, porque aunque nos parezca muy sospechoso, tenemos que saber que hay otras causas que pueden causar estos hallazgos. Por lo que hace a la biopsia guiada por ecografía, recordar esto, que ante cualquier hallazgo, realizarla, porque esta aumenta el valor predictivo positivo al 100%. Las últimas guías lo que nos dicen es que la biopsia es superior a la punción con aguja fina
en el diagnóstico de las adenopatías axilares. Tiene una sensibilidad mayor del 88% versus el 74% en la punción aspiración con aguja fina, y la especificidad es parecida en ambas pruebas. Por lo que hace a la biopsia, esta tiene más complicaciones, ya que al final pues entramos con una aguja más gruesa, entonces hay radiólogos que prefieren empezar con la PAF porque es más segura. Y una cosa negativa de la punción aspiración con aguja fina es que es mayor la necesidad de rebiopsiar, ya que conseguimos menos muestra. Por tanto, si el ganglio es muy sospechoso y hemos hecho una PAF, se recomienda hacer después una biopsia, porque nos va a permitir obtener más material. Pero bueno, lo que ya he comentado, la decisión de usar PAF o biopsia va a depender de la experiencia de la unidad y de la preferencia del radiólogo. Lo que tenemos que saber es que la biopsia la vamos a tener que dirigir a la cortical de los ganglios, ya que aquí es donde se van a depositar las células tumorales. Una vez ya sabemos cómo se ven los ganglios patológicos, tenemos que aprender a saber cómo localizarlos para ponerlo en el informe. Y vamos a ver que un músculo muy importante que tenemos que tener referenciado es el pectoral menor. La ecografía lo que nos permite analizar son todas las áreas ganglionares regionales. Las que vamos a tener que ir a ver son los niveles de Berg ipsilaterales. Entonces, estos se van a delimitar por los bordes anatómicos del pectoral menor. Tenemos el nivel 1, que está localizado en una posición inferolateral al pectoral menor, el nivel 2, que está localizado en la región posterior, y el nivel 3, que está localizado en una región medial al pectoral menor. Y este es también pues, el nivel infraclavicular. Como ya he dicho antes, el patrón de diseminación linfática suele ser ordenado, es decir, se afecta el nivel 1, el nivel 2 y después el nivel 3. Hay ocasiones en las que este puede ser discontinuo, pero esto es raro. Entonces, si tenemos afectación de estos niveles, es importante que vayamos a revisar también el hueco supraclavicular. Al final, en la ecografía, tenemos a la paciente allí ya tumbada, podemos decirle que baje el brazo y exploramos bien toda la región supraclavicular. Y si el carcinoma es localmente avanzado, es decir, que ya veamos mucha afectación ganglionar, vamos a ir a estudiar también la mamaria interna, que con eco va a ser complicado, y la axila contralateral. Aquí vemos una imagen ecográfica en la que se resume lo que ya hemos comentado. Tenemos el pectoral mayor, el pectoral menor. En función de los límites de este músculo, tenemos divididos el nivel 1, que es inferolateral al pectoral menor, el nivel 2, que está posterior, y el nivel 3, que está en una posición medial. En los casos en los que está afectado el nivel 1 y el nivel 2 y el nivel 3, perdón, se va a explorar también la región supraclavicular. Y tenemos los vasos y es lo que queda por encima será todo el hueco supraclavicular. Aquí vemos un ganglio que es claramente patológico. Es una masa hipocoica que ya no tiene hilio graso. Y por lo que hace a la exploración de la mamaria interna, como ya hemos comentado, con la ecografía va a ser complicada, por lo que se va a tener que complementar la información con otras pruebas de imagen, como es la RESO o el PET-TAC. Aquí los ganglios se van a localizar en espacios intercostales paraesternales. ¿Cuándo vamos a tener que sospechar? Pues cuando el eje corto sea mayor de 5 milímetros y cuando estén en espacios superiores. Normalmente se encuentran en el primer y en el segundo espacios intercostales, porque, por ejemplo, pacientes que lleven prótesis mamarias, es frecuente encontrar ganglios que estén en espacios más bajos y que lleguen hasta los 9 milímetros. Por eso es importante que tengamos en mente que las características que nos deben hacer sospechar son estas: ejes cortos mayores de 5 y que estén en espacios superiores. Como ya hemos comentado, si los ganglios son normales, no suelen ser visibles ecográficamente y es por eso que debemos usar otras pruebas. Si son visibles con eco y por reso, ya se consideran patológicos. Pero si solo son visibles con una de las pruebas, ya sea por reso o PET-TAC, y no son visibles por eco,
la evolución en el contexto de la neoadyuvancia nos puede dar evidencia indirecta que nos confirme la positividad de estos ganglios. Aquí vemos, por ejemplo, estas dos imágenes, antes y después de la neoadyuvancia, en la que vemos cómo el ganglio disminuye su tamaño. Y esto nos da pues, una evidencia indirecta de que el ganglio era patológico. Como resumen del estudio ecográfico axilar, tenemos que saber que es la técnica diagnóstica de elección para la estadificación clínica del parámetro N, que se debe realizar a todas las pacientes con cáncer de mama al inicio del diagnóstico, porque nos va a guiar el abordaje terapéutico a seguir, y saber que la valoración axilar va a estar centrada en la sospecha morfológica, que ya hemos dicho que existen los criterios de Betti y los de Amon-Carr, que son los más actuales y los que se deben usar, el número de ganglios de sospecha y la localización de estos ganglios por los niveles de Berg. Para resumir la estadificación ganglionar radiológica, tenemos que saber que se centra en el número, en la localización de estos ganglios. Tenemos las pacientes con N1, que vamos a tener de entre 1 a 3 ganglios en el nivel 1 o 2 de Berg. Las pacientes con N2, que se divide entre el N2A, si tienen de 4 a 9 ganglios en nivel 1 o 2, o el N2B, si existen ganglios en la mamaria interna. Y por lo que hace a las pacientes con N3, estas se diferencian entre las que tienen más o igual de 10 ganglios, o en las que está afectado la región infraclavicular, es decir, el nivel 3 de Berg, las que tienen afectación de la mamaria interna y de la región axilar ipsilateral, o las que tienen afectada la región supraclavicular. Cuando ya sabemos cómo se ven los ganglios y dónde debemos buscarlos, tenemos que saber qué ganglio tenemos que ir a biopsiar. Tenemos que saber que se van a biopsiar los ganglios de mayor tamaño y los que estén en un nivel más alto, ya que esto nos puede cambiar la estadificación. Puede pasar de un N2 a un N3 si está afectada, pues eso, la región, por ejemplo, supraclavicular. Y deberíamos ir a biopsiar el de nivel más alto. Pero en las pacientes con N1, en las que todos los ganglios estén en el nivel 1 o 2 de Berg, el ganglio que se va a ir a biopsiar es el que esté en una posición más caudal, ya que este ganglio es el que va a recoger más drenaje linfático tumoral. Una breve pincelada al papel del radiólogo en el tratamiento neoadyuvante. Como ya hemos dicho, nos va a permitir hacer un seguimiento de estas pacientes para evaluar la respuesta al tratamiento, y si las pacientes tienen una buena respuesta, se les va a poder ofrecer una disección axilar dirigida, que esto en lo que consiste es en que nosotros vamos a marcar los ganglios patológicos y después en la cirugía pues van a retirarlos juntamente con una biopsia del ganglio centinela, van a retirar también estos ganglios que hayamos marcado. Y si tienen una mala respuesta, van a ir ya dirigidas a linfadenectomía axilar. ¿Cuál es la importancia de marcar los ganglios? Pues aquí, como vemos en las imágenes, tenemos ganglios que claramente son patológicos y que con la terapia neoadyuvante van a ir disminuyendo su volumen hasta desaparecer. Y si no los marcamos, pues no vamos a ser capaces de encontrarlos. Es importante saber que debemos marcar después de la confirmación citohistopatológica y antes de iniciar la neoadyuvancia. Es decir, marcamos una vez ya hayamos hecho la biopsia, ya hemos confirmado que es patológico, y antes de iniciar el tratamiento, porque es cuando los ganglios son visibles. El marcaje axilar a las pacientes a las que se les va a realizar son a las que tengan N1 ecográfica, es decir, que tengan entre 1 a 3 ganglios en el nivel 1 y 2 de Berg, que tengan opción a esta disección axilar dirigida, en caso de que respondan completamente al tratamiento neoadyuvante. Aquí vemos este ejemplo en el que vemos un ganglio que es claramente patológico con un marcador en su interior, y que después de la neoadyuvancia pues somos capaces de identificar el ganglio porque ha disminuido mucho su volumen, pero vemos esta imagen ecogénica que nos permite detectar con facilidad el ganglio. Y lo que tenemos que saber es que fuera del contexto de la neoadyuvancia también se puede ofrecer la disección axilar dirigida
a pacientes que tengan una afectación ganglionar limitada, es decir, pacientes que ya van a ir directas a cirugía conservadora porque el tumor sea, por ejemplo, muy pequeño y que tengan muy poquita carga axilar. A estas se les puede marcar el ganglio patológico y también se lo van a retirar. Por lo que hace a los distintos tipos de marcadores, tenemos que saber que hay muchos, desde arpones, semillas radioactivas, magnéticas y de radiofrecuencia, y semillas también reflectoras de infrarrojos, que son las que usamos en el trueta, que es el que anominamos el Scout. Este es un marcador que está flanqueado por 2 antenas de nitinol, tiene una longitud de unos 12 milímetros y en el trueta pues, nos gusta y es el que usamos porque además en la reso genera poco artefacto, de tan solo 1 centímetro, cuando con otros marcadores era mucho mayor. Tanto en el seguimiento de estas pacientes, pues no nos genera tanto artefacto y nos gusta más. Estos marcadores se van a colocar en el centro de la lesión para evitar que migren, porque es importante que marquen el ganglio patológico y que después se pueda retirar. No nos interesa que el marcador quede fuera del ganglio. Y ya para terminar, saber que una vez han terminado la terapia neoadyuvante, vamos a reevaluar con ecografía a estas pacientes. Las pacientes que tengan una respuesta radiológica adecuada van a ser las que se van a beneficiar de la disección axilar dirigida, que esta se va a conseguir pues, en un 40 o un 75% de las pacientes. Como criterios que vamos a tener en cuenta como buena respuesta radiológica van a ser un cambio de morfología de sospecha del UN4 UN5, que como hemos dicho era el más patológico, a un UN3, que es el que tenía el engrosamiento cortical uniforme, la normalización del grosor cortical a menos de 3 milímetros y un cambio de volumen significativo, sea superior al 50% inicial. Aunque tenga ausencia del hilio graso, se va a considerar un criterio de buena respuesta. Y esto sea especialmente en pacientes con un perfil ER2 o un triple negativo. En caso de que tengamos dudas de si persiste o no afectación ganglionar, queda decisión del comité, porque como ya hemos dicho, el tratamiento, bueno, el manejo de los pacientes con cáncer de mama es muy multidisciplinario, pues queda decisión del comité decidir si se debe hacer una nueva biopsia o no. Y ya para terminar, como conclusiones, tenemos que las pruebas de imagen tienen un papel muy importante en el estadiaje ganglionar inicial y en el seguimiento de las pacientes después de la neoadyuvancia, ya que nos proporciona una información pronóstica que va a permitir guiar el tratamiento multidisciplinar de estas pacientes. Saber que la ecografía axilar va a ser la prueba de elección para la valoración de estos ganglios, que en pacientes con recién diagnóstico, pues el hallazgo de ganglios axilares redondos, con ausencia de hilio graso o con engrosamiento cortical, sobre todo el asimétrico, va a ser sospechosa, que si vemos un hallazgo de sospecha vamos a realizar una biopsia y saber que el estadiaje radiológico ganglionar se va a basar tanto en la sospecha morfológica como en el número, como en la localización de estos ganglios. Y ya por último, que en pacientes que tengan una afectación ganglionar limitada, ya sea los que se sometan a cirugía primaria o los que presenten una respuesta radiológica después de la neoadyuvancia, va a ser esencial el marcaje axilar para poder realizar en estas pacientes una disección axilar dirigida. Aquí tenemos la bibliografía que he usado y nada, esto sería todo. Muy bien, Eva, muchas gracias por la presentación. Hemos visto que has tenido un invitado Sí. especial, pero bueno, muy bien salvado. A ver, hay alguna pregunta por aquí en el chat? Bueno, te las paso, puedes contestar tú o si no por alusiones a Gerard o Antonio. A ver, Fernando Barragán pregunta si sabes qué valor predictivo positivo tiene un ganglio axilar UN3 o UN4 con una mama radiológicamente normal. A ver, espera, ¿puedes repetirla, por favor? ¿Qué valor predictivo positivo Ujú. tiene un ganglio axilar UN3 o UN4 con una mama radiológicamente normal? El valor en sí, la verdad, yo ahora no lo sé comentar, no sé si los expertos
Sí, bueno, la diferencia entre un UN3, que sería Munkar, que coincide con BD4, la probabilidad es baja, ¿no? Incluso el UN3 o BD4, según con qué contextos no se pinchan, ¿no? Ujú. Porque no, la sospecha es baja. Ahora, cuando hablamos de un en UN4, es que nosotros utilizamos el BEDI, que es similar al BEDI5. En estos casos sí que son la probabilidad, el valor predictivo positivo es alto, ¿no? O sea, hay que pincharlos porque tienen sospecha y en estos casos prácticamente en cualquier situación, aunque tengas una mama normal, sí que habría que pincharlos. Sí, Gracias. yo también estoy de acuerdo con Antonio. Claro, ahí dice una mama radiológicamente normal, entiendo que es una paciente que no se le encuentra nada, o sea que no estamos dentro de un contexto neoplásico. En este caso, un UN3 podría ser tranquilamente un ganglio reactivo, es un ganglio indeterminado. En estos casos, por ejemplo, post vacunaciones, etcétera, lo que hacemos es seguimiento. Un UN4 es un ganglio con un valor predictivo para, bueno, metástasis en este caso sí que debería pincharse en un contexto no neoplásico. Si tenemos una neo, incluso en un UN3, dos UN3s o un UN4, podríamos incluso no pinchar para darle la oportunidad a la paciente de hacer un ganglio sentinela o una disección axilar dirigida en el contexto de una neoadyuvancia, si se incluyera al final los criterios de la COSOC Z11. Pero sí, son casos un poco especiales. Muy bien, muchas gracias. A ver, otra pregunta que nos hacen es, Bárbara Salas pregunta si tenéis experiencia con la elastografía ganglionar. Yo no la he visto usar, no sé si es que no ha coincidido o esto es Gerard, a ver si... Porque a mí no... No tengo No, experiencia. nosotros Lo la siento. elasto lo utilizamos en la mama, pero en la axila prácticamente no lo utilizamos. Es que los Perfecto, criterios, gracias. los Sí, criterios ecográficos yes. que ha descrito la doctora Jiménez son muy claros y creo que la elasto, bueno, nosotros no la hemos utilizado, no sé si hay alguien que la utiliza para definir un poquito más esos criterios de sospecha de los ganglios. Bueno, como la audiencia es amplia, no sé si hay alguien en la audiencia que quiera hacer el comentario a través del chat, pues lo traslado ahora cuando contesten. Después, Ana Rodríguez del Hospital del Vallebrón puntualiza que la clasificación TNM que has mencionado, Eva, es la patológica y que la clínica es N1 ganglios no fijos y N2 ganglios fijos. No tiene en cuenta el tamaño, supongo que si quiere se refiere. No sé si queréis hacer alguna aclaración, Sí, supongo a que es ver, una aportación que hace ella al para la respecto. Sí. valoración clínica axilar es verdad que no tiene en cuenta el número, sino que es axila clínicamente positiva sin conglomerados o sin ganglios fijos sería un CN1 y CN2 ya sería conglomerados. Pero claro, la aproximación radiológica que hacemos y que incluye el número cuando tenemos ganglios de alta sospecha, que Sí, sería como un intermedio entre la estadificación clínica y la patológica. sí, la verdad es que la clasificación que ha dado es la patológica. Una vez tienes los ganglios, es cierto que la valoración es clínica, ¿no? Y no tiene nada que ver con la patológica. Pero bueno, la doctora Jiménez ha dado la patológica, es decir, que es el TNM histológico. Exacto, sí, sí. Perfecto. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Sí. Miguel Macedo pregunta si estáis utilizando en los hospitales la valoración ecográfica post-neoadyuvancia. Sí, bueno, es un tema que bueno, la verdad es que la doctora Jiménez lo ha identificado y ha puesto la valoración que está consensuada en el último, el consenso que se realizó en julio de 2022. Y sí, que es importante y además es difícil para el radiólogo. O sea, que yo creo que se establecieron esos Exacto. criterios que ha dado la doctora Jiménez, que son la normalización del ganglio,
la disminución de la cortical menor de 3 milímetros y luego el volumen. Se han dado estos criterios, pero yo creo que esto requiere de esperar, ¿no? Los resultados de estudios que se están realizando, pero tenemos que de alguna forma valorar, ¿no? El tratamiento quimioterápico con ecografía y se han establecido estos criterios, ¿no? Que creo que para unificar un poquito esa respuesta, más que nada para la respuesta es para garantizar si se puede realizar la DAT, ¿no? La disección axilar dirigida o no. Yo creo que son 3 criterios establecidos y que se pueden ir modificando cuando tengamos resultados de estudios que se están realizando. Pero tenemos que tener esos valores, ¿no? Para decidir si a esa mujer se le puede garantizar o se le puede ofrecer la disección axilar dirigida y evitar el vaciamiento o no. La verdad es que nosotros validamos ya la técnica, ¿no? Y realmente cuando se cumplen estos criterios estamos evitando vaciamientos que se están haciendo ahora que creemos innecesarios por esa respuesta que el tratamiento sistémico primario está ofreciendo y con resultados, como se han dicho, espectaculares y en subtipos tumorales de casi un 70%. Muy bien, a ver, tenemos a Rita Pérez que desde República Dominicana pregunta si es importante realizarse una biopsia mamaria. No sé, Rita, que exactamente a qué te refieres con biopsia mamaria. Si nos puedes especificar un poco más en el chat mientras paso a la siguiente pregunta que Marta Paraira nos pregunta si alguien en la sala tiene experiencia con rol axilar para la TAT. No sé si alguien querrá contestar, Yo, pero yo creo que compañeros de Belviche, creo que no sé si utilizan ellos el rol, mm, porque creo que utilizan, bueno, o el hospital clínico, no sé si utilizan el marcaje. Nosotros no utilizamos el rol, no. El Ana Gomás sí que la dice Ana que sí que Gomás lo dice que sí, utilizan, sí. 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 Sí, Ana, si quieres Bueno, hacer Sí. un comentario un poco más Mm, en el chat, lo leemos porque no te podemos dar, Vale. no te podemos abrir micro y lo comentamos. Bueno, mientras nos queda un poco de tiempo, yo creo todavía, entonces mientras, pues, no sé si especifican un poco lo que quieren decir con lo de la biopsia mamaria, damos un poco de tiempo. Yo os quería, bueno, preguntar si ya se hace por rutina el vaciado este selectivo de ganglionar o se continúa haciendo la linfadenectomía completa cuando hay un ganglio, por ejemplo, si hay un ganglio positivo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que las guías se están ya centrando en este tema y yo creo que la TAT, ¿no? O la TAT, ¿no? La disección axilar dirigida, yo creo que Mm. es fundamental para evitar vaciamientos innecesarios. Yo creo que el marcaje de ese ganglio patológico es esencial antes de empezar el tratamiento sistémico y posteriormente localizarlo y hacer la exéresis conjuntamente con la biopsia del ganglio centinela. Y si realmente este ganglio que hemos marcado, que creo que es el que predice más la carga tumoral axilar, junto con la biopsia del ganglio centinela es negativo, podemos evitar vaciamientos axilares. Yo creo que se va consensuando en todos los centros. Nosotros validamos esta técnica y la seguimos haciendo y creo que es actualmente, con lo que sabemos, no sé si cambiará porque la axila es muy cambiante y se modifica, yo creo que es la actitud adecuada en estas pacientes sometidas a tratamiento sistémico primario. no siempre se hace, pero Noemí, si tienes de entrada una afectación, una carga axilar muy alta, normalmente en CN2, CN3 ya ahora mismo los estudios no lo avalan realizarlo. Tienes que tener una carga axilar limitada, niveles 1, o sea, tener entre 1 y 3 ganglios Ajá. positivos antes de la neoadyuvancia y como mínimo uno de ellos marcado para poderlo recuperar después y hacer la TAT Luego. dirigida. E incluso en 4 ganglios se dicen en los casos con subtipos HER2 positivo. Ah, Pero bueno, sí que es una cosa que va evolucionando y va cambiando. Sí, sí, en los bien, pero casos es. que has comentado, Gerard, sí, sí. No he contextualizado, en los que está indicado, Sí, en 1 o 3 ganglios,
o 4 discutido en los ER2, que a veces si tienes 5 yo creo que también se puede hacer, pero bueno, pero siempre que esté indicado yo creo que es el manejo que hay que hacer en el momento actual en neoadyuvancia, sí. Sí, y veo que Alana también. Ah, no, que dicen desde Bellvitge que Sí, utilizaban el rol y ahora se han pasado al Savvy Scout, que es Ujú. una semilla de reflectora de infrarrojos, que es la que utilizamos nosotros desde Ujú. hace un tiempo ya y que nos funciona muy bien, la verdad. Siempre colocándolo antes del inicio del tratamiento neoadyuvante. Sí, yo creo que aquí en la utilización de un marcador, si tienes semilla magnética o tienes Savvy Scout, pues evidentemente lo que haces es ahorrar un paso y no lo tienes que localizar en un segundo tiempo, ¿no? Antes de la cirugía. Pero si no dispones Sí, de estos, también se puede marcar previamente con un marcador, un hidromar o cualquier sí. marcador. Lo que pasa es que luego, antes de la cirugía, tienes que localizar ese A ganglio marcado. veces a Nosotros nosotros nos empezamos pasaba de así. no Nosotros empezamos así, encontrarlos. sí, sí, sí. Nosotros empezamos así y realmente entonces en ese aspecto sí que tienes que utilizar un marcador que se vea por ecografía, si no Sí, después un del año de hidromark, adyuvancia si estás no. perdido, ¿no? Y Sí. nosotros nos hemos pasado también a las semillas magnéticas o al scout, sí. sí, Ana Guma puntualizó el comentario que había dicho que sí que utilizaban el rol y dice que ahora utilizan el Savvy Scout también, pero que si alguno no está marcado con Savvy Scout lo localizan con rol, con macroagregados de albúmina que no migran. Pues de momento no hay más preguntas. Yo creo que ha sido una discusión bastante interesante. No sé si queréis Sí. hacer algún comentario más, Antonio o Gerard, y Bueno, si no, damos paso a Víctor que yo quería felicitar a la digas. doctora Jiménez porque ha hecho una exposición, bueno, iconográficamente perfecta. Realmente cualquier residente o cualquier adjunto debería mirarla porque realmente ha dejado muy claro por la ecografía, ha hecho un repaso de toda la iconografía de que es un ganglio sospechoso o no, la parte anatómica y también otras técnicas. O sea que felicidades porque realmente la iconografía es muy, muy buena y muy detallada. Gracias. Sí, yo también quería felicitar a Eva, que aunque lleve 2 meses y poco rotando por Mama, la verdad que es un gusto y un placer tenerla, igual que a todos los residentes que pasan por nuestra sección. Y nada, felicitarla también. Felicitarla porque ha hecho un repaso de la axila mamaria, la axila en pacientes con cáncer de mama muy, muy, muy interesante y muy útil. Merci. Víctor, si quieres, Sí, no, yo para acabar solo haciendo quería agradecer conclusiones. a Antonio y a Gerard sus aportaciones. La discusión ha sido muy interesante y han añadido conceptos, yo creo que relevantes en el manejo de la mama. Y también añadirme a las felicitaciones y darle la enhorabuena a Eva, que la ha hecho excelente, ¿no? Ha hecho una revisión fantástica y que en una sesión que nos deja unas ideas claves, yo creo, que es que la mama es un tema en constante evolución por dos hechos, por dos factores. Diría el hecho de la cambiante de la neoadyuvancia y la necesidad de cada vez ir hacia un paradigma de disecciones más localizadas, ¿no? Y para esto es necesario hacer una buena valoración de la mama, de la axila, como ha enseñado Eva, con estos hallazgos de sospecha basados en la ecografía, que es la técnica de primera línea, pero nos ha dicho claramente, ojo, que la única técnica que tiene un valor predictivo positivo del 100% es la biopsia. O sea que siempre para confirmarlo 100% y evitar falsos positivos habrá que bioechar en caso de que se sospeche malignidad. Y después, por último, la utilidad del marcaje en los casos de afectación ganglionar limitada para hacer esta disección axilar delimitada, ¿no? Yo creo que ha sido una sesión interesantísima y de nuevo os doy las gracias a todos los participantes y no sé si queréis añadir algo más. Si no, pues estáis todos invitados a la sesión de mañana. Que vaya bien y que tengáis todos un buen día. Muchas gracias. Vale. Adeu. Buenos Adeu. Vale, días. gracias. Adeu. Adiós. Fins ara, Eva. Sí. Adeu, Antonio.
Deu, Gerard, deu.